El sueño de Mendeleev y la tabla periódica. Pocas cosas en el mundo son tan valiosas en la ciencia y a su vez tan temidas por los estudiantes como la tabla periódica. En todas las clases de ciencia del mundo se estudia la famosa tabla periódica. Helio, nitrógeno, oxígeno... Pero empecemos por el principio. ¿Qué es eso de la tabla periódica? En pocas palabras, es el árbol genealógico de los elementos químicos. Aunque no podemos hablar de ella sin antes mencionar el primer descubrimiento de un elemento. Resulta que el alquimista alemán Henning Brand halló accidentalmente el fósforo. Realmente buscaba la piedra filosofal. En 1669, Brand calentaba residuos de orina y repentinamente comenzó a aparecer humo y el líquido de su interior acabó ardiendo en llamas. Esta sustancia fue denominada fósforo. Fue a partir de entonces cuando la lista de elementos comenzó a crecer. Y volviendo a la tabla periódica, ¿cómo os quedáis si os digo que su creación deriva de una predicción onírica? Sí, ¿habéis oído bien? Su origen se remonta a 1869 y todo gracias a un sueño de Dmitri Mendeleev, también conocido como el padre de la tabla periódica. A simple vista no era más que un ruso de aspecto descuidado, pero lo cierto es que bajo esa barba se escondía un químico introvertido. Nació el 27 de enero de 1834 en una familia pobre de Siberia y fue el menor de 17 hermanos. Su padre quedó ciego, perdió el empleo y su madre tuvo que hacerse cargo de la familia. Desgraciadamente, su padre falleció cuando Mendeleev apenas tenía 13 años y además la fábrica familiar de vidrio se incendió. Su madre sabía que su hijo era un genio, pues el interés por la ciencia siempre había corrido por sus venas, así que en lugar de invertir dinero en reconstruir aquella fábrica, invirtió en él todas sus esperanzas y se lo llevó a la Universidad de San Petersburgo, donde se convirtió en un gran científico gracias a su amor hacia la química y su intensa pasión por los elementos. Realizó aportaciones relevantes en diversos campos de la química, estudió la expansión térmica de los elementos y las desviaciones de los gases reales dentro del marco de la ley de Boyle. Pero hoy estamos aquí para hablar de su hallazgo más famoso, publicado en su obra de Principios de Química. Lo cierto es que él no creía en leyendas fruto de la casualidad o de la iluminación. Creía en el agotamiento. Mendeleev, si tuviera que dar un consejo a futuros químicos, ¿cuál sería? Mi método de trabajo es sencillo. Agotamiento, esfuerzo y tenacidad por un lado y horas y más horas de dedicación por otro. No obstante, él estaba a punto de convertirse en el protagonista de una auténtica revelación. Nadie era capaz de encontrar un patrón el cual relacionara todos los elementos. Químicos como Lavoisier, Dalton o Meyer habían fracasado. Una de las razones es que muchos de los elementos no habían sido descubiertos. Era un puzzle al que le faltaban muchas piezas. Buscaba la forma de ordenar los elementos químicos de la naturaleza. Mendeleev jugaba el juego de cartas paciencia, el cual consiste en clasificar correctamente todas las cartas según su color y orden, asemejándose a lo que quería hacer con los elementos. Anotó los nombres de los 63 elementos conocidos junto a su peso atómico. Esta misma noche a Mendeleev le aguardaba un intrépido viaje. Sin embargo, el enigma de los elementos le hincaba los pies en su laboratorio. Como todos sabemos, el cansancio no es algo que podamos evitar y acabó quedándose dormido con miles de preguntas. Se encontraba solo y desubicado en un lóbrego jardín. De repente, el jardín se iluminó y desde el cielo comenzaron a caer bloques de colores que representaban los elementos. Primero cayeron el hidrógeno y el litio, que se situaron juntos. Se creó una nueva columna con el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y sodio. Percibió cómo este último se ubicaba a la misma altura que el litio. Había encontrado la periodicidad que tanto ansiaba y entendió la relación que guardaba con la valencia. Además, las propiedades se repetían cada 8 elementos. Ciertos bloques poseían un interrogante que predecía la posición de los elementos todavía por descubrir, como puertas a lo desconocido. Sin lugar a dudas, acababa de observar la obra de arte más bella para los químicos. Al despertar, tomó nota en un papel y ordenó las cartas. En aquel sueño, visualizó una estructura de tablas con filas y columnas y ordenó los elementos en forma creciente según su peso atómico. Estableció una relación entre la masa atómica y las propiedades químicas de estos. Con esta tabla, no solo descubrió que el peso atómico servía para clasificar los elementos de cada grupo, sino también para ordenar los propios grupos. Efectivamente, había descubierto la llamada ley periódica. Unió todos los grupos de elementos según sus propiedades. Y no solo eso, también descubrió espacios en los cuales no había elementos. Se trataba de elementos que estaban por encontrar, cuyas propiedades predijo gracias al lugar que ocupaban. Aunque no todo era de rosas, en los círculos científicos se rieron de él. Pese a levantar reticencias en un primer momento, la tabla periódica de Mendeleev poco a poco comenzaron a ganar aceptación, sobre todo con el descubrimiento de algunos elementos de los que había predicho su color, peso atómico y punto de fusión. Como podemos concluir, el descubrimiento de la tabla periódica tuvo un gran impacto en el mundo de la química. Cuando falleció, gozaba de un enorme reconocimiento internacional que le brindó distinciones en el campo de la química. De hecho, se hizo tan famoso que nombraron un elemento en su honor, el Mendeleev. Posteriormente, la tabla fue revisada y mejorada por otros científicos, como el físico inglés Henry Moseley. Descubrió que las propiedades de los elementos varían periódicamente con el número atómico, salvo excepciones como algunos de los elementos de los que Mendeleev sugirió erróneamente. Y por último, pero por ello no menos importante, voy a mencionar la gran relevancia de la tabla periódica. ¡Gracias!